Como dijo el filósofo chino Confucio, el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Esta frase resuena con la magnitud de la Gran Muralla China, un verdadero símbolo de la resistencia y la ingeniosidad humana que ha fascinado a generaciones de viajeros e historiadores. Construida para proteger a un imperio, se extiende a lo largo de más de 20.000 kilómetros, atravesando paisajes impresionantes y desafiando el paso del tiempo. Acompáñame a descubrir estas 30 curiosidades cuidadosamente seleccionadas sobre esta maravilla arquitectónica. Pero antes, déjate un like en el video y suscríbete si aún no lo has hecho para poder seguir trayéndote más material. Dicho eso, comencemos. La leyenda del dragón. En la mitología china, se dice que la forma serpenteante de la Gran Muralla sigue los movimientos de un dragón celestial que volaba sobre las montañas y los valles. Esta leyenda refuerza la idea de que la muralla no solo es una barrera física, sino también una presencia espiritual protectora. Existen muros subterráneos. Una parte menos conocida de la Gran Muralla incluye secciones subterráneas. Algunas de estas secciones fueron construidas como túneles secretos para permitir a las tropas moverse sin ser vistas por los enemigos, y están ubicadas bajo el terreno en áreas estratégicas. Longitud impresionante. La Gran Muralla China es una de las estructuras más largas jamás construidas por el ser humano. Aunque a menudo se menciona que su longitud es de aproximadamente 6.400 kilómetros, si sumamos todas las secciones construidas por diferentes dinastías, su extensión total supera los 20.000 kilómetros. Fue diseñada no solo como un muro, sino como una red defensiva que incluía torres de vigilancia y puestos de guardia. La leyenda de Meng Jiannu. Una de las leyendas más populares sobre la Gran Muralla es la historia de Meng Jiannu, una mujer cuyo esposo murió mientras trabajaba en su construcción. Según el mito, su llanto fue tan intenso que derrumbó un tramo de la muralla, revelando el cuerpo de su esposo. Comienzo en la dinastía Qin. La construcción de la Gran Muralla se inició durante la dinastía Qin, bajo el mandato del emperador Qin Shi Huang en el siglo III a.C. Se utilizó como una defensa contra los invasores del norte, como los Xiongnu. Aunque otras murallas ya existían antes, Qin Shi Huang fue quien ordenó unificar las murallas existentes para crear una barrera más fuerte y extensa. Materiales usados. La Gran Muralla no fue construida de la misma manera en todas sus partes. En algunas secciones se utilizó piedra, en otras ladrillo, tierra compactada e incluso madera. Esto dependía de los recursos disponibles en cada región. Por ejemplo, en áreas montañosas se empleaban piedras locales, mientras que en las llanuras, la tierra apisonada fue la elección predominante. El nombre en chino. La Gran Muralla es conocida en chino como Changcheng, que significa literalmente larga muralla. Este nombre refleja su inmensa longitud y su propósito de protección a lo largo de extensas áreas del territorio chino. Visible desde el espacio. Uno de los mitos más comunes sobre la Gran Muralla China es que es visible desde el espacio. Sin embargo, los astronautas han confirmado que no se puede ver a simple vista desde la Luna o incluso desde órbitas bajas de la Tierra. Esto se debe a que, aunque es muy larga, su ancho es relativamente pequeño en comparación con el terreno circundante. Más allá de ser una muralla física, la Gran Muralla también fue una vía de comunicación. Las torres de vigilancia dispersas a lo largo de la muralla servían para transmitir señales militares mediante humo durante el día y fuego por la noche. De esta manera, los mensajes sobre posibles invasores podían viajar rápidamente a lo largo de grandes distancias. No fue construida de una sola vez. Aunque muchas veces se piensa que la Gran Muralla fue un solo proyecto monumental, en realidad se construyó en diferentes periodos a lo largo de varias dinastías. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVII, los emperadores chinos continuaron añadiendo y reconstruyendo secciones según las necesidades defensivas de la época. Las secciones más reconocibles hoy en día fueron principalmente construidas durante la dinastía Ming. La fuerza de trabajo. La construcción de la Gran Muralla fue un esfuerzo titánico que requirió millones de trabajadores,
incluyendo soldados, campesinos, prisioneros e incluso esclavos. Las condiciones eran extremadamente duras y muchos trabajadores murieron durante la construcción. Se estima que más de 1 millón de personas podrían haber perdido la vida a lo largo de los siglos que duró su edificación. La Gran Muralla de la dinastía Ming. La parte más famosa y bien conservada de la Gran Muralla fue construida durante la dinastía Ming, siglo XIV a XVII. Los Ming mejoraron la muralla para protegerse contra los ataques de los mongoles. Esta versión de la muralla es más robusta, hecha principalmente de ladrillo y piedra, con torres de vigilancia, y es la que la mayoría de los turistas ven hoy en día. El costo del mantenimiento. A pesar de ser una estructura impresionante, la Gran Muralla no fue fácil de mantener. Su vasto tamaño y las condiciones climáticas hicieron que muchas secciones cayeran en ruinas con el tiempo. Durante la dinastía Qing, por ejemplo, el mantenimiento se volvió menos prioritario, lo que permitió que grandes tramos se deterioraran. Protección de la Ruta de la Seda. Durante la dinastía Han, una de las funciones clave de la Gran Muralla fue proteger la famosa Ruta de la Seda. Esta antigua red comercial era vital para el intercambio de bienes entre China y el resto del mundo, y la muralla ayudaba a salvaguardar a los comerciantes de los ataques de tribus nómadas. Patrimonio de la Humanidad. En 1987, la Gran Muralla China fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta designación la reconoce no solo como una de las maravillas arquitectónicas más importantes de la humanidad, sino también como un símbolo de la historia y la cultura chinas. Hoy en día sigue siendo una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. La muralla y los invasores. Aunque fue diseñada para detener invasores, la Gran Muralla no siempre fue exitosa en su objetivo. En varias ocasiones, los enemigos lograron pasar, como en el caso de los mongoles liderados por Gengis Khan, quienes atravesaron las defensas en el siglo XIII. No es solo una muralla. La Gran Muralla no es solo un muro continuo. En realidad, es una red de fortificaciones que incluye múltiples murallas, torres de vigilancia, puestos militares y hasta caminos. Estas estructuras se extienden a lo largo de vastas regiones de China, adaptándose al terreno montañoso. Restauraciones actuales. En las últimas décadas, China ha invertido grandes esfuerzos en la restauración y conservación de la Gran Muralla. Sin embargo, muchas secciones siguen en estado de ruina, y en algunas áreas rurales, los habitantes locales han utilizado partes de la muralla como fuente de materiales de construcción. Una estructura simbólica. Más allá de su función militar, la Gran Muralla ha sido vista como un símbolo de la resistencia y unidad del pueblo chino. Representa tanto la capacidad de China para enfrentar amenazas externas como su ambición por mantener su cultura e identidad a lo largo de los siglos. Torres de vigilancia. A lo largo de la Gran Muralla hay miles de torres de vigilancia estratégicamente ubicadas. Estas torres servían no solo como puntos de observación, sino también como bases de comunicación para enviar señales a otras partes de la muralla en caso de peligro. La muralla en el turismo. Hoy en día, la Gran Muralla China es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Se estima que millones de personas la visitan cada año, especialmente las secciones restauradas cercanas a Pekín, como Badaling y Mutianyu. Estructura que cruza diferentes terrenos. La Gran Muralla no es una estructura uniforme. A lo largo de su recorrido atraviesa montañas, valles, desiertos y llanuras. Esto hizo que los constructores tuvieran que adaptarse a diversos tipos de terreno, utilizando diferentes materiales y técnicas en cada área. Una obra de siglos. La construcción de la Gran Muralla tomó varios siglos. Desde sus primeros tramos en el siglo III a.C. hasta las últimas ampliaciones realizadas durante la dinastía Ming en el siglo XVII, fueron necesarios más de 1000 años para completar las diferentes secciones. Los guardias en la muralla. Durante la dinastía Ming, la muralla estuvo custodiada por una fuerza militar considerable. Los guardias vivían en fuertes y torres de vigilancia a lo largo de la muralla, y su presencia era esencial para detectar y repeler posibles invasores del norte. Deterioro natural.
A lo largo de los siglos, la Gran Muralla ha sufrido un deterioro importante debido a la erosión, el clima y la actividad humana. Se calcula que casi un tercio de la muralla original ha desaparecido por completo, mientras que otras partes están en peligro de colapso. Importancia cultural. La Gran Muralla no solo tiene un valor histórico, sino también cultural. Ha sido un símbolo de resistencia y orgullo nacional, apareciendo en la literatura, poesía, arte y cine chino, lo que refuerza su importancia como emblema de la civilización china. USOs secundarios. A lo largo de la historia, la muralla también se ha utilizado con fines que no eran defensivos. En algunas zonas, los locales usaron partes de la muralla como caminos, y en tiempos de paz, fue una ruta clave para el comercio local entre diferentes regiones. Reconstrucción durante los siglos XX y XXI. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el gobierno chino ha realizado importantes esfuerzos de reconstrucción y conservación de la muralla. Estas restauraciones, en su mayoría concentradas en las secciones más turísticas, buscan preservar este patrimonio para las futuras generaciones. La muralla más larga del mundo. Aunque existen otras murallas defensivas en el mundo, la Gran Muralla China es, sin duda, la más extensa. Su longitud total, sumando todas las secciones y reconstrucciones, llega a más de 20.000 kilómetros, lo que la convierte en la estructura militar más larga jamás construida. Desafíos de conservación. Mantener la Gran Muralla en pie es un desafío constante. Aparte del deterioro natural, el turismo masivo, el vandalismo y el crecimiento urbano han afectado negativamente a algunas secciones. Las autoridades chinas trabajan activamente para equilibrar la preservación de la muralla con su popularidad como atracción turística. Y hasta aquí llegamos con la entrega de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.